¿Alguna vez has visto esto en tu vida? Lo más probable es que tu respuesta sea no. Parece realmente extraño, como algo que verías en una película de búsqueda del tesoro, solo que esto es real. La Biblia etíope es uno de los libros más misteriosos y controvertidos que han existido. Incluso el país en sí mismo está envuelto en misterios que no se pueden explicar. Pero esa es una historia para otro día. Etiopía es hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo y es el único país en África que no fue colonizado. Y debido a eso, pueden rastrear su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Esto ha sido incluso corroborado por los judíos. Pero este video no trata sobre el país en sí, sino sobre lo que posee. Etiopía tiene algunos de los pergaminos bíblicos más antiguos que hayan existido, incluso más antiguos que la famosa Biblia KJV. A diferencia de los 66 libros que componen la Biblia del rey Jacobo, la Biblia etíope tiene 88 libros e incluye algunas obras que otras iglesias simplemente no tienen. El libro tiene pergaminos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y pergaminos que nunca se habían visto antes. Y lo que hace esto tan interesante es que tenían estos pergaminos mucho antes de que el cristianismo llegara a su sociedad en el siglo IV. En otras palabras, el cristianismo no fue una religión que se les dio. Como la mayoría de las naciones, el cristianismo ya estaba en Etiopía. Desde el siglo IV, Etiopía ha sido una nación cristiana. El viajero egipcio, monje e historiador Cosmos Indicoplustus escribió que Etiopía era un país cristiano. Cuando visitó allí a mediados del siglo VI, vio cómo los gobernantes abrían sus fronteras a muchos refugiados cristianos que huían de la persecución, de reinos y imperios que estaban en contra del cristianismo. Ciertas tribus etíopes han estado adorando al Dios cristiano durante más de 3.500 años. Así, el cuerpo cristiano organizado más antiguo del mundo no es el ministerio católico, como muchos te harían creer, sino la Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Teguado en Etiopía. El país también tiene uno de los primeros libros cristianos ilustrados jamás encontrados, que es parte de los evangelios escritos en Gise, un antiguo idioma etíope, y fue encontrado en 2010 en un monasterio en la cima de una montaña en Etiopía. Según el Kibra Nagast, que está en el libro sagrado de Etiopía, en el siglo X a.C., un gobernante etíope y la famosa reina bíblica de Saba fueron a Jerusalén a pedir consejo al famoso rey Salomón. Incluso está registrado en el canon bíblico aceptado. Pero lo que la Biblia no nos dice es que los dos gobernantes tuvieron un hijo juntos llamado Menelik. La reina de Saba llevó al niño de regreso a Etiopía y lo convirtió en el primer emperador. En 2012, los expertos analizaron la composición genética de muchos etíopes y encontraron algunas pruebas que respaldan el viaje de Saba a Jerusalén y su nacimiento allí. Por lo tanto, se cree que personas egipcias, israelíes o sirias podrían haberse mezclado con los nativos etíopes hace unos 3.000 años, durante el tiempo en que se dice que la reina gobernaba el reino de Saba. Corroborando aún más la historia. A pesar de tener todos estos credenciales y autenticidad, la Biblia etíope aún se descarta y no se acepta como parte del canon de los libros sagrados. De hecho, la mayoría de las personas, incluidos los creyentes de la misma fe, nunca han oído hablar de la Biblia etíope. Eso demuestra la extensión de lo que se hizo para desacreditar y ocultar la Biblia etíope. Esto lleva a preguntarse ¿por qué? Bueno, para entender eso, hagamos una pequeña lección de historia. La Biblia tal como la conocemos hoy no era en realidad como era la Biblia en el pasado. Hubo muchas versiones de diferentes partes de la Biblia, así como muchas interpretaciones e ideas diferentes sobre lo que se pensaba que decía la Biblia. Como todos sabemos, los textos bíblicos fueron originalmente escritos en hebreo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción fue hecha por un hombre conocido como San Jerónimo. Del hebreo al latín. Él fue responsable de compilar lo que se conoce como la Vulgata alrededor del año 400. Y la Vulgata sigue siendo la versión principal en latín o la traducción de la Biblia. Tenía 27 libros llamados el Nuevo Testamento y 39 libros llamados el Antiguo Testamento. En ese momento, se llamaba la Biblia hebrea. Verás, en el primer siglo, se escribieron muchos libros sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, muchos de ellos no eran verdaderos. Eran como novelas de fanfiction sobre la vida de Jesús.
El problema era que cuando estos libros fueron escritos y publicados, el público terminó creyendo que esos libros de fanfiction eran realmente reales. No había internet para verificar rápidamente estos libros. Y como sabemos, las noticias falsas se propagan más rápido que las noticias reales. Así que solo puedes imaginar la cantidad de libros falsos que había en la sociedad y el daño que causó. Esto se convirtió en una preocupación para los líderes de la iglesia cristiana primitiva. Se reunieron en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y en el primer concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo para elegir qué libros serían incluidos en el Nuevo Testamento. Decidieron que un libro era escritura si había sido escrito por uno de los seguidores de Jesús o por alguien que lo vio enseñar. El libro también tenía que haber sido escrito en el primer siglo y tener sentido con el resto de la Biblia. Ha habido muchos cambios en lo que ahora llamamos la Santa Biblia. Pero el cambio más importante puede haber ocurrido durante el reinado del rey Jacobo y, a pesar de que la Vulgata existía desde hacía 500 años, todavía había numerosas versiones y relatos de la Biblia, tanto que preocupaba al monarca reinante en ese momento, quien estaba preocupado por las diferentes versiones de la Biblia que eran populares en el siglo XVI. El rey quería una versión de la Biblia que resolviera las diferencias religiosas, así como una que reforzara su poder. Varios sacerdotes también le pidieron al rey que hiciera cambios, diciendo que algunas de las traducciones que estaban en circulación eran incorrectas. Para resolver este problema urgente, el rey reunió a 47 expertos para revisar todas las diferentes traducciones de la Biblia que ya estaban disponibles. Se dividieron en 6 grupos y trabajaron en diferentes partes del proyecto por separado durante 7 años. Estos hombres tuvieron que seguir reglas estrictas para que no mostraran ningún sesgo. También usaron una serie de herramientas diferentes para ayudarles a hacer una Biblia científica que se mantuviera fiel a los idiomas originales. Cuando los sacerdotes y el rey vieron los trabajos de estos expertos y vieron que tenían similitudes en su trabajo, a pesar de estar separados entre sí, lo aprobaron, dando gloria a Dios por guiarlos para llegar a la misma conclusión. En 1611 se publicó la Biblia del rey Jacobo y debido a los avances en la impresión, se convirtió en una de las versiones de la Biblia más accesibles hasta la fecha. Así que estas ediciones hechas en la Biblia del rey Jacobo y la traducción original de la Vulgata hecha por San Jerónimo, vieron que algunos libros no se incluyeran en la Biblia que la mayoría de los cristianos tienen hoy en día, mientras que la Biblia etíope aún conserva todas las escrituras. Ahora que hemos hecho un breve repaso sobre la historia de la Biblia, es hora de responder la pregunta principal de por qué se rechazó la Biblia etíope. Hay muchas razones diversas por las cuales la Biblia etíope no es aceptada. Pero la razón principal es que la Biblia etíope incluye libros adicionales conocidos como pseudoepígrafes. Los pseudoepígrafes son obras falsamente atribuidas, textos cuyo autor reclamado no es el verdadero autor, o obras cuyo verdadero autor lo atribuye a una figura del pasado. Como la fanfiction, los pseudoepígrafes son considerados no canónicos por la mayoría de las tradiciones cristianas. Los libros que fueron eliminados o rechazados eran aquellos que los escribas y teólogos de la época ya sabían que no estaban inspirados divinamente. Muchas personas antes y después de Jesús escribieron estos libros con intenciones malignas y entiendo sus razones para ser eliminados. Por ejemplo, si alguien hoy publicara un libro y dijera que Kobe Bryant no es un gran atleta, el libro sería un gran fracaso y el autor recibiría mucha crítica porque sabemos que eso es falso. Pero dale ese libro 500 años, y cuando alguien en esa línea de tiempo vea ese libro, las personas en esa época podrían empezar a pensar que Kobe Bryant en realidad no es bueno. Entonces, para evitar que tales mentiras se propaguen en el futuro, las eliminamos ahora. Ahora bien, incluso la Biblia etíope tiene 2 cánones, el canon amplio y el canon estrecho. Pero antes de entrar en eso, primero déjame definir qué es un canon. Un canon es una ley, regla, principio o criterio generalmente aceptado por el cual se juzga algo. Así que, con eso en mente, es un canon que un teléfono tenga una pantalla, un país, un presidente, este canal más suscriptores. El canon amplio y famoso tiene 81 libros. En esta versión popular tenemos a Enoc, los Jubileos, los 3 libros de Macabeos, la Epístola a Clemente, los 4 libros de Sínodos y muchos más. Este es el que el video trata principalmente y el que es un poco más famoso. El canon estrecho,
Por otro lado, fue supervisado por el emperador Haile Selassie. Él creó la versión estrecha y proclamó públicamente que esta era la versión oficial y completa de la Biblia etíope. La razón para esto, lamentablemente, no puedo decirla porque podría causar malentendidos y una guerra en la sección de comentarios. Pero lo que diré es que busques en internet y hagas tu propia investigación para ver la verdad por ti mismo. La versión del canon estrecho no tiene algunas escrituras que se encuentran en la versión amplia, simplemente tiene 72 libros. Mientras que el canon amplio tiene todo lo que el canon estrecho tiene y más, el canon amplio no se ha reimpreso desde principios del siglo XX. Así que ya puedes ver que incluso dentro de sí mismo, ya había controversias, y tener dos versiones diferentes también podría contribuir a que no se aceptara. El canon etíope es una gran manera de ver cómo la Biblia ha cambiado con el tiempo. Contrario a la creencia popular, la Biblia no es solo un libro. Es más una colección de textos y experiencias escritas a lo largo de muchos años. Y ahí radica parte del problema. Diferentes grupos religiosos, incluidos los verificados o aceptados, tienen una larga historia de excluir o incluir diferentes textos o copias basadas en diferentes motivos teológicos y personales. Por ejemplo, la Biblia que conocemos hoy fue escrita principalmente en los siglos IV y V después de Cristo. Para ese momento, el cristianismo en Etiopía ya había comenzado a diferir del cristianismo en Europa y en el área mediterránea. Y hasta la fecha, la diferencia sigue creciendo. La Biblia etíope tiene muchas similitudes con las Biblias católica y ortodoxa, aunque tiene algunos libros adicionales del Antiguo Testamento. Estos probablemente fueron escritos en los últimos siglos antes de Cristo, lo que es tardío en el tiempo de los libros del Antiguo Testamento, pero antes de que comenzara el Nuevo Testamento. Se añadieron libros adicionales al final del Nuevo Testamento después de que se escribió el resto. Estos libros, especialmente, hablan sobre la historia y la estructura de la Iglesia etíope. Otra razón por la que la Biblia etíope podría haber sido rechazada es por el idioma en que está escrita. La Biblia etíope fue escrita en Gise, lo que la hace difícil de acceder para los no hablantes. Además, la falta de traducciones y las prácticas únicas de la Biblia etíope han contribuido a su relativa oscuridad fuera de Etiopía. La tercera razón es más controvertida y está relacionada con la política. El poder en la política era lo que le importaba al emperador romano durante los primeros días del cristianismo, no el crecimiento espiritual. Así que cualquier pergamino que no encajara con su historia preferida fue excluido. De hecho, el obispo de Roma dijo a los sacerdotes que destruyeran los pergaminos que no estaban en la Biblia. Pero los sacerdotes fueron inteligentes y escondieron muchos de ellos en jarrones que se encontraron cerca del Mar Muerto en la década de 1940, lo que explicaría las diferencias entre ambas Biblias. Mientras una versión tiende a tener una versión completa de la Biblia, la otra versión tiene lo que los hombres consideraron adecuado. Sin embargo, en los últimos años, las personas han mostrado más interés en la Biblia etíope, tratando de descubrir qué la hace especial y la verdad que contiene. Las iglesias etíopes también han trabajado para facilitar la lectura de la Biblia traduciendo a más idiomas y realizando estudios académicos sobre ella. Personalmente, creo que es asombroso que esta Biblia haya sobrevivido tanto tiempo después de que el país fue atacado por musulmanes e Italia, y después de que un incendio destruyera la iglesia del monasterio donde se encontraba la Biblia en la década de 1930. Y sobrevivió a todo eso. Esto añade aún más misterio a este libro.